El manga de Shumatsu está causando un revuelo en el mundo, más con la lista de combatientes un poco peculiar que se nos presentó, con algunos humanos que en mi perra vida había escuchado de su existencia, como Lubu, Okita, Sasaki y sobre todo Kintoki. Perdón compa, pero eres el menos querido. Pero, algo muy obvio, es la cantidad desigual de humanos que representan. Como en las películas, el mundo no es solo Estados Unidos, y la humanidad no solo es el viejo continente. Ya que 12, cabrón. 12 son europeos. Me van a salir con, güey, Tesla es americano. No, papi, no. Tesla nació en el Imperio Austrohúngaro, en un pueblo que al día de hoy es Croacia. Años después se nacionalizó estadounidense, pero a grosso modo él es europeo de nacimiento. Y más que el manga ya lo acaba de confirmar. Esto lo digo por la teoría del ending, donde sale parte de Nueva York, pues ahí residió gran parte de su vida, y no dudo que alguien creyera que era americano. Y pues Adán... Adán es del mundo. Así que, todos los representantes humanos son del otro lado del charco. Y aquí vengo yo, como Dios misericordioso de la industria del anime, a darle un balance a este pedo. Como el título lo dice, les diré lo que en mi perra opinión son los humanos que pudieron estar. Sé que ya hay muchos videos de esto, pero pues igual quería hacer el mío. Y es mi canal y hago lo que quiero. Y si no, dime hora y lugar y nos damos un tiro limpio. ¿Cómo ves? De igual forma vamos a darle una buena variedad a los que pudieron estar. Hola, soy el Dani, y te presento mi lista de humanos que pudieron estar en el Ragnarok. Advertencia. El orden de las posiciones no tiene importancia alguna. Y si no conoces a muchos de los que mencionaré, seguramente conocías a más de la mitad de la lista original, ¿verdad? Ojete. Y toma esto como una clase de historia y deja de estar ladrando. El expresidente y dictador mexicano, quien mantuvo el cargo de presidente de la República Mexicana por 30 años, el cual ese lapso de tiempo se le llamó el Porfiriato. ¿A quién me refiero? A Porfirio Díaz. Pero, ¿por qué lo pongo en la lista? Porfirio Díaz, antes de ser presidente, fue un militar que ostentó el grado de general y estuvo presente en batallas muy importantes como la Batalla de la Carbonera y la más representativa, la Batalla de Puebla, lo cual nos da la pauta de que será un gran estratega, gran combatiente y por ende su personalidad bastante calculadora y fría. Pues para ser un dictador, digamos que debía ser algo hijo de puta. Existiendo otros personajes, boxeadores, que es la disciplina que podría aportar más mi país, o la cultura prehispánica, como el guerrero Silacatzin, pero sería redundar en un guerrero mítico que todo el mundo se la pelaba y cosas de ese estilo. El expresidente, por su pasado militar y el grado que obtuvo y la historia que hay detrás de él, es candidato para ser seleccionado como peleador. Su volum podría ser las armas que usaba durante su servicio como general, las cuales son unas pistolas y una espada. La Matajari colombiana, Policarpa Salvatierra. Pola, como era conocida, fue una heroína en la independencia de Colombia, espía por parte de las fuerzas independentistas durante la Reconquista Española. Su deceso se dio a muy temprana edad, pues tan solo tenía 22 años, pues a la corta edad de 15 años se unió a las fuerzas independentistas. Sus tareas eran la compra de materiales para la guerra, mensajería y el reclutamiento de jóvenes para el movimiento. Pero donde más se destacó fue en el espionaje, volviéndose una experta en el tema. Por ese motivo creo que sería perfecta para la lista de combatientes. Por su experticia en el espionaje, podría explotarse, incorporando un sistema de combate no muy vistoso pero eficaz para el rol que cumplía. Su volum podría ser algo relacionado con el ambiente, dándole la ventaja en el terreno y atacar desde algún punto ciego. Rápida, sigilosa y mortal, la primera mujer defensora en el Ragnarok. Mejor conocido como Tupac Amaru II, José Gabriel Condocardi. Descendiente de Tupac Amaru. Él inició siendo comerciante, pero por circunstancias de la vida se volvió líder de un movimiento para liberar a Perú. Pues, ¿quién más? Los españoles. Aclaro, no tengo nada en contra de España. Me vayan a salir con que soy xenófobo. Amaru fue cacique de Tungazuca. El cacique era como el líder de la comunidad. Esto nos da pie que tenía la actitud de líder, por lo que su carácter debía ser fuerte y decidida. Diplomático de principio, hasta que solo quedó la acción. Su rebelión falló, pues fue traicionado, aunque fue el presidio para la futura independencia del país inca. Por imágenes del caudillo es retratado con una alabarda, estilo Lubu, que lo más seguro sería su volum. Yo creo que tendría una personalidad similar a la de Kin, por el amor que le profesaba a su pueblo. Inquebrantable, perfecto para proteger a la humanidad en el Ragnarok. Escritor y considerado el precursor de los relatos policíacos, Edgar Allan Poe. Sería un digno representante de la humanidad en el Ragnarok. Si tenemos a Nostradamus como representante y se nos dio a entender que está estúpidamente roto,
siendo que su persona no es recordada por ser un combatiente. En este caso, Allan Poe puede ser algo similar a él, solo cambiando su personalidad, teniendo en cuenta que también algunas de sus obras eran consideradas maestras en el terror, una personalidad un tanto bipolar, mostrando una personalidad afable, pero siendo de los más terroríficos cuando se preste la ocasión. ¿Cuál podría ser su Volund? Tengo la teoría de que podría enfocarse en alguna especie de magia mediante sus versos o cuentos, ya que verlo con una pluma para escribir y un cuaderno tipo Death Note lo vería algo incómodo, así que sería algo similar a lo que pasó con Raiden. Que el Volund sea algo en su cuerpo que haga que toda prosa que hable se materialice, siendo más magia que algo físico. Una mente poco entendida de su tiempo, pero alabada en la actualidad. Edgar Allan Poe, cuarto representante en el Ragnarok. La Condesa Sangrienta, una mujer opuesta a Pola, Elizabeth Bathory, pues en lugar de servir a una buena causa, fue el artífice de uno de los genocidios más grandes de la historia, temida en su tiempo y siguiendo el linaje de su antepasado, Vlad el Empalador. Así que no era muy sorprendente que fuera a ser así de mala. De un linaje bastante poderoso en Transilvania, esta mujer es considerada de las más crueles de la historia, pues se le atribuyen más de 600 asesinatos, la mayoría doncellas. Por lo que más se le recuerda es por su gusto por la sangre. De ahí que venga su sobrenombre de la Condesa Sangrienta, que además de disfrutar de la tortura, creía que la sangre le haría mantenerse joven por la eternidad. ¿Qué haría un personaje tan malvado en el Ragnarok? En lo personal no creo que para salvar a la humanidad. Viendo lo cruel que era en su tiempo, más bien creo que sus sadismos y límites haría que su mayor placer sea torturar a un dios, y por eso decida luchar. Su Volund, tengo varias ideas. Podría ser, al ser una practicante del esoterismo y la alquimia, podemos agarrar ese gusto como su poder, utilizando magia y alquimia, que sería de lo más obvio, la sangre. O mientras más daño reciba, más fuerte se haga. Un poder simple pero efectivo. Como el de King, pero a la inversa. Esto también por su gusto por la tortura. Ya la vemos en Mayo Tyson peleando en el torneo de Walpurgis, pero en Shumatsu sería interesante verla como una combatiente. En lo personal, este personaje de la historia le podría explotar su potencial de maneras inimaginables, pues era un genio en muchas disciplinas y haciéndolo, ¿por qué no?, su carta más fuerte de la humanidad, Leonardo da Vinci. Nacido en Italia en 1452, y por lo que es más recordado o todo el mundo sabe de lo que hizo es por una de sus pinturas muy famosas, la Gioconda. La Mona Lisa, pues. Reconocido polímata, esto al ser muchas cosas a la vez, pintor, escultor, escritor, poeta, entre muchas más, pero a las cuales le pueden sacar mucho provecho serían estas disciplinas: anatomista, científico, ingeniero e inventor. Al ser un genio en muchas áreas, como las que mencioné en un momento, él podría tener un poder ocular como lo que hemos visto, tomando de base sus conocimientos en anatomía. Podría saber o detectar los puntos más débiles del contrincante, ligamentos y nervios con los cuales atacar. Podría hacerlo demasiado roto si se trabajara bien. Y su Volund, algún prototipo de combate como el que veremos con Tesla, pero no tan grande, algo más modesto y compacto, con el cual crear aditamentos con los cuales atacar a su rival. Da Vinci podría ser el Nostradamus de la lista, un ser sumamente poderoso que en vida no fue un guerrero. Otro representante en el Ragnarok. Si creías que habían presentado a Jack como un ser despreciable, es porque no conocías a este sujeto, perteneciente al ejército más destructivo y nacionalista que ha existido en la historia de la humanidad, Joseph Mengele. Médico de profesión, apodado por los mismos prisioneros de los campos de concentración como el Ángel de la Muerte, pues él experimentaba con seres humanos. Realmente desconozco la cantidad de personas que usó para sus experimentos, que por lo general terminaban con lesiones permanentes o la muerte, ostentando el grado de capitán en la SS con formación militar y despiadado, pues sus experimentos se basaban en llevar a la raza aria a lo más alto, pues él creía que solo ellos podrían alcanzar ese nivel. Su Volund no estoy muy seguro de qué podría ser. Podríamos tomar lo antes visto en el manga, que después de morir siguió sus experimentos, pero ahora, al no tener objetos de prueba, pues él mismo sería su sujeto, logrando alcanzar su objetivo. Pero al ser médico y científico, en cierta parte, alguna de sus armas serían los aditamentos con el que él experimentaba. Arrogante e inmoral. La razón de estar en el Ragnarok y pelear sería demostrar la superioridad de la raza aria. ¿Apoyarías a este sujeto en su combate? Déjalo en los comentarios. En mi búsqueda de información de mi lista original, pues en este puesto se encontraba el último emperador del imperio mongol, Kublai Khan, nieto del gran Genghis Khan. Encontré este personaje de la historia que una vez que vi videos sobre él y leí de sus hazañas, me nació la pregunta de cómo madres en ningún perro top o algo similar lo mencionan.
Hablo del perro de guerra y el general más eficiente del gran conquistador mongol Genghis Khan, Subotai. Nacido de una familia humilde, a una corta edad se uniría al ejército de Genghis. Este último no lo mandaría al frente, lo tendría como guardián en su yurta. Desde ahí Subotai aprendió el arte de la guerra mongol. Pero ¿cuáles fueron sus logros para ser el general estrella del gran conquistador? Pues uno, es ser el único en ganarle a Rusia durante el invierno. Ya sabemos de otros que lo intentaron y fracasaron. Siendo un prodigio en la estrategia, pues él preparaba sus batallas con un año de antelación, pues era un estudioso del enemigo, campo y clima del lugar, cosa que no era muy común en la época, y ser un feroz luchador. Lo hace perfecto para ser representante de la humanidad. Su bolón sería algo simple. Los mongoles eran conocidos y temidos por sus arqueros a caballo. Podríamos decir que arco y flechas, teniendo una cimitarra como arma secundaria. Un personaje poco mencionado, pero con logros increíbles. Otro representante en él, Ragnarok. Cuando hablamos de vikingos en este tipo de lista, siempre salta el más conocido, Ragnar Lothbrok, el rey de Noruega y el que conquistó parte de Inglaterra para la posteridad de su pueblo. Pero uno de sus hijos, el más despiadado, también podría hacerse notar en alguna lista. Me refiero a Ivar el Deshuesado. Para darle descanso a su padre, Ivar el Deshuesado, relatado como el más sanguinario de los Ragnarsson, existen varias historias del porqué de su apodo. Pero para fines de la trama, tomaré la versión que decía que en batalla, por su flexibilidad y forma de combatir, pareciera que no tuviera huesos. Formó parte del ejército que vengó la muerte de Ragnar ante el rey Aela, y otras proezas que realmente no quiero decir o este video sería eterno. Igualmente era reconocido por ser sabio y gran estratega. Su Volund, sencillito, un par de hachas vikingas, sumado a su gran talento en batalla, la ferocidad por la que era conocido, ya que tenía la reputación de berserker, los guerreros de élite de los vikingos, por decirlo de una manera. Y como mencioné antes, la flexibilidad con la que peleaba, la haría un digno representante de la humanidad en el Ragnarok. Como practicante del arte de las 8 armas, o boxeo tailandés, el Muay Thai, pensar en un peleador cuerpo a cuerpo eficiente no me fue muy difícil. Así que sin darle tanta vuelta, el padre del Muay Thai, Nai Kanom Tom, era una elección muy fácil. Él fue un prisionero en el ejército birmano. El rey de ese país realizó un festival en el cual enfrentaría a sus soldados contra los prisioneros. Al pasar, Kanom Tom luchó contra un soldado, al cual noqueó de manera inmediata. El rey, al ver esto, envió más soldados, uno a uno contra él. Al final, Kanom Tom derrotó a 10 soldados birmanos, usando el Muay Thai. Después de esa proeza quedó en libertad y regresó a Siam, hoy conocido como Tailandia. Bueno, decir sus habilidades está de más. Decir que es un luchador nato con un arte marcial muy efectivo. Su Volund yo podría poner que fueran los Prayat, una especie de cintas hechas de hilo, el cual en todo su cuerpo podía ser usado como arma, canalizando el poder de la Valquiria en ellos. Podría poner el vendaje tradicional en las manos, pero como dije antes, el Muay Thai usa más que solo las manos, y ponerle aditamentos en los codos, rodillas y demás, le quitaría la estética que tiene un peleador de Muay Thai. Información de él más allá de su proeza no encontré, pero podremos decir que será una persona apacible, respetuoso, pero sobre todo de una actitud inquebrantable. Un representante más de la humanidad en el Ragnarok. Nos vamos al Imperio del Sol Naciente. Y para darle una variedad a lo que nos tienen acostumbrados a ninjas y samuráis, porque en todos lados si no es Sasaki, que Musashi, y pues ya papito, ya basta. En este puesto tenemos a un personaje sumamente respetado y que tiene una película retratando uno de sus actos más conocidos en la Segunda Guerra Mundial, el perpetrador del ataque a la base de Pearl Harbor, el almirante Yamamoto. Un general respetado durante su servicio en el ejército nipón, estudioso del arte de la guerra naval y pieza fundamental en varias batallas en las que el imperio nipón obtuvo resultados satisfactorios. De una personalidad fuerte como cualquier general, pero igualmente muy considerado con sus subordinados. Se decía que tenía una libreta negra con los nombres de sus hombres caídos y que cada cierto tiempo se daba el tiempo para ver a los familiares y rezar en el altar con la familia. Su Volund podría ser una especie de armadura, una combinación entre la armadura que vimos con Tesla y Qin Shi Huang, teniendo parte de barcos como su protección, cañones, ametralladoras y bayonetas, algo así como War Machine. Esto con su adiestramiento militar y genio en la estrategia, lo harían un digno representante de la humanidad. Imagínense que como último recurso corre y grite Banzai contra el dios que le toque pelear, diciendo que es la única forma que podrá obtener la redención luego de sus actos durante la guerra, sabiendo de quién era aliado. Quizás muchos conozcan a este rey de la Biblia, muchos no. Así que, si alguna vez escuchaste a alguien decir, ¿tiene sabiduría salomónica? O puede que no.
Es una frase mamadora, lo sé. El rey Salomón. Lo pongo como defensor de la humanidad en el Ragnarok por una sencilla razón, la leyenda que hay a través de él sobre un libro de magia. Si me guío por lo que dice la Biblia, pues no hay mucho que podría usar para este video, solo lo que está plasmado y realmente no es interesante. Para cuestiones de este video, no me vaya a venir un religioso y me diga de cosas. Solo que algo que podría ser interesante es que lo retratan como alguien muy sabio, pero en realidad fue el peor rey de Israel. En la descripción te dejaré un video que se me hizo interesante sobre este tema. ¿Pero por qué lo seleccioné? Por un libro que se le atribuye, La clavícula de Salomón, o La llave menor de Salomón. Un libro que según escribió el propio Salomón, donde dicta cómo hacer hechizos, invocaciones de demonios y sellos de protección, con el que según usó para construir el templo de Jerusalén. 72 demonios son los que están plasmados en el libro, sus nombres y rangos. Esto unado a su volum, que sería su anillo, el cual le daría un poder mayor a sus invocaciones y así acceder a demonios más poderosos, peleando con magia e invocaciones. Una pelea con Belcebú, sería de lo más interesante. El rey Salomón, otro representante del Ragnarok. Personajes del continente africano sí no hay muchos. O en mi búsqueda de alguien interesante me encontré con Shaka Zulu, pero sería redundar en un combatiente y que según la historia también fue un tirano. Intenté buscar algo más referencia con el vudú y pues quedé igual. No encontré más que a Marie Laveau, pero ella es americana, así que me fui por lo fácil. El hombre por el cual existe un efecto que te hace creer que algo pasó, pero no pasó como recuerdas. Nelson Mandela, un político y abogado, famoso en Sudáfrica por todos sus actos que hizo en vida. Será mi último representante humano, ya que su lucha contra la discriminación racial escaló a grandes costas que cambiaron el rumbo de Sudáfrica. Un pacifista que no temía la acción de ser necesaria, de una actitud serena pero asertiva cuando se lo propusiera. Su volum, ahí sí estoy en una encrucijada, ya que no tener la certeza de qué podría ser me deja la puerta abierta a imaginarme mil y un cosas. Pero realmente no se me viene algo a la cabeza que sea útil con él. Podríamos ponerlo como Adán, que se vaya a los vergazos limpios, diciendo que la paz a veces exige violencia. Da igual si son dioses. Nelson Mandela, mi último humano que represente en el Ragnarok. Mi lista está completa. Como dije al principio, quise darle variedad al asunto para no ser una copia y pega de la lista original, aunque es un poco inevitable no hacerlo. Pero si lo hiciera, aquí les dejo una lista opcional, donde me apego a las características de los peleadores del manga. Mr. Crowley. Dime en los comentarios si estás de acuerdo con mi lista. ¿A quién podrías y qué bono le pondrías al expresidente Mandela? ¿Te gustaría una lista de dioses? Y de mi lista, ¿cuáles serían tus peleas con la lista original de dioses de Shumatsu? Te pido que me regales un like, que te suscribas al canal y compartas. Así me ayudas a crecer. Nos vemos en el próximo video. Adiós.